Bueno, entonces vamos a recordar, bueno, hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, porque pues en cuanto a Jesús y la ley es un tema que ya todos conocen y sabemos muy bien, pero a veces no lo podemos fundamentar. Y este de Mateo 17, de Mateo 5, del 17 al 20, nos da los fundamentos suficientes para hablar y para decir que realmente la ley de Moisés, pues no está abrogada, ¿cierto? Y recordando, y lo vamos a recordar solo leyendo ya lo que hemos entendido, ¿sí? Acerca de estos tres versos que ya vamos en el 19, ¿sí? Y saber que realmente, pues, Yeshua no anuló, Yeshua no quitó la ley, Yeshua no hizo otra ley. Él lo que hizo fue que cumplir la ley que estaba escrita, que para el tiempo de él, como lo vimos en la línea de tiempo, que era la ley dada a Moisés, ¿sí? Y pues al cumplir lo que estaba haciendo, pues nos estaba dando a nosotros el ejemplo de qué, de que también teníamos que cumplirla, porque si él siendo el Hijo de Dios la cumplió, pues ¿qué esperamos nosotros? Y más si nos decimos ser llamados discípulos de Yeshua, discípulos del Eterno, pues tendremos que también hacer lo mismo y seguir también los mismos pasos, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante y saber que estos versos pues nos ayudan a comprender y a saber que por más que Pablo hubiera dicho y hubiera declarado, pues él no podía cambiar las cosas. Por eso es que cuando estudien Gálatas, pongan muy bien y analicen muy bien realmente qué es lo que Pablo estaba queriendo decir con respecto a esto de la gracia, con respecto de las obras de la ley, con respecto a todo esto para no tergiversar, porque realmente ni Pablo, ni Pedro, ni ningún hombre sobre la tierra pues tiene la potestad o la autoridad de cambiar lo que el Eterno ya había dispuesto desde el principio del mundo, ¿sí? Y es algo que pues nos toca estar revisando y estar realmente confirmando y pues para poder tener también bases para explicarle a los demás, ¿no? Eso en cuanto a este aspecto y vamos a leer estos versos de Mateo 5 del 17 hasta el 19, que es donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? No vamos a ver todo o a explicar cada uno porque pues ya los explicamos. Si es necesario, vuelvan y vean los videos, estudienlo y para que les quede un poquito más claro. Si tienen dudas, por favor, no se callen, díganlas, ¿sí? Porque pues lo importante es que se entienda, lo importante es que si tú tienes dudas y yo no las sé, pues se pueda buscar o esperar que el Eterno pues no las conteste, ¿listo? Entonces empezamos, dice, no penséis que he venido para cancelar o anular la ley o los profetas. ¿Cuál ley está hablando acá? La ley dada a Moisés, ¿sí? Entonces vamos a ver, dice, no penséis que he venido para cancelar o anular la ley dada a Moisés o a los profetas. No he venido para cancelarla, sino para cumplir y hacer que se cumpla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una nikud, recordemos que eso lo vimos la clase pasada, pasará de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Él no puede hacer nada, no podemos cambiar nada, no se va a restablecer nada hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Pero mi palabra no pasará, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 19. De manera que cualquiera que desobedezca uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿sí? ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos que se dieron a Moisés y así enseña a los hombres, pues muy pequeño, recordemos que vimos que era nulo, necio, será llamado
en el reino de los cielos. Es decir, ¿qué va a hacer? Va a ser desechado. En Apocalipsis nos habla muy claramente quiénes son los que van a poder entrar al reino de los cielos y quiénes no, es decir, a la Nueva Jerusalén. Nos dice a la Nueva Jerusalén entran estos, más estos que hacen esto, no entran, ¿sí? Ahorita voy a ver si lo leemos al último, al final de terminar este tema. Si no, por favor me acuerdan para leerlo, ¿sí? Para que pues nos quede un poquito más claro, ¿sí? Y recordamos que estábamos leyendo Hechos 21, ¿sí? Cuando empezó este dilema de decir que Pablo estaba yendo en contra de la ley de Moisés, que estaba diciendo que eso era nulo, que no tocaba hacerlo, ¿sí? El mismo inconveniente que vemos hoy en día, que dicen que Pablo esa es la gracia, que por la gracia podemos hacer todo y que ya no tenemos que cumplir los mandamientos y que no sé qué. Ese mismo problema se estaba presentando, imagínase, cuando Pablo estaba vivo, cuando todavía se le podía ir y pelear y decirle, venga, usted qué es lo que estaba haciendo. Todavía se estaba presentando eso, ¿sí? Y recordemos que lo estábamos viendo la clase pasada y esto lo encontramos en Hechos 21, 17 en adelante, ¿sí? ¿Y qué estábamos leyendo? Recordemos que ese momento, pues Pablo llegó muy contento a decir todo lo que estaba pasando con los gentiles, todo lo que él estaba viendo, pero llegó en un momento que le dijeron, venga, pero tenemos acá un problema. Acá nos han llegado a decir que tú estás apostatando de la fe, estás diciendo que ya no toca guardar los mandamientos, que no se circunciden, que no guarden las fiestas, que eso no es necesario. Entonces le dicen, venga, pero como nosotros sabemos que usted sí está de acuerdo a todo eso, pues haz esto. Págale a todos estos muchachos que están haciendo perdón, un voto nazareo, ¿sí? Y tú vas a hacer con ellos ese voto nazareo para que todos vean que tú sí estás caminando de acuerdo a lo que dice la escritura. Y si realmente Pablo hubiera dicho, yo no quiero estar bajo la ley, yo no quiero obedecer la ley dada a Moisés, porque ya Cristo vino e impuso otra, pues que hubiera podido decir, no, pues yo no voy a hacer eso, ya Cristo dijo que tocaba hacer otra cosa, yo por qué voy a hacerlo, pero vemos que hizo todo lo contrario, cumplió esta ley, porque incluso Yeshua a lo largo de sus escritos no habla del voto nazareato, no lo habla, no lo toca así como tan tajante y explicarlo, no lo toca. Sí, y pues sí se ve resaltado, pero no lo toca en realidad a fondo como otros temas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era ya conocido entre el pueblo, ya se sabía lo que tocaba hacer, ¿sí? En cambio, los otros o otros mandamientos que él toca, sí, porque había cierta disensión, sí había ciertos problemas y él lo que hizo fue ponerlo un poquito más a fondo para que no dijeran, bueno, acá que todos somos muy santos, ¿sí? No, y ahorita lo vamos a ver el por qué les digo así. Entonces le dijo, bueno, ustedes pagan todo y vamos, y ellos van a verificar que realmente usted está guardando la ley, que usted está cumpliendo no solo la ley escrita, sino también la ley que oral, porque recordemos que él lo dijo en una de sus defensas, sí, en Filipenses también lo repite. Yo soy fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, no me pueden tachar a mí, no me pueden decir algo de que yo no estoy cumpliendo. Entonces, imagínate eso y esto es algo que tenemos que recordar. Entonces, decir que Pablo realmente estaba yendo en contra de la ley, que estaba haciendo lo que no era, definitivamente, pues nos toca que revisarlo, nos toca mirar realmente si Pablo realmente estaba yendo en contra de la ley y acá pues podemos tener un vivo ejemplo que no estaba en contra de la ley, la apoyaba, la guardaba, ¿sí? Otra cosa es que se estaba empezando a malentenderse lo que él estaba exponiendo de la
gracia, ¿sí? Como hoy en día. Hoy en día muchos se acogen a la gracia diciendo, ay, como estamos en la gracia, pues puedo hacer lo que quiera porque es que Dios me tiene que perdonar. Muchos dicen así. ¿M? Y pues eso, tampoco es que sea así, porque pues estamos jugando y estamos tentando al Eterno cuando no deberíamos hacerlo porque ya conocemos la instrucción, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice en Hechos 21-25, ¿sí? Seguir ahí lo que estábamos leyendo, la clase pasada nos quedamos hasta el verso 24 y ahorita vamos a leer del 25, ¿sí? En adelante. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, que no guarden nada de esto de qué? De la circuncisión, de las fiestas, de todo eso. Sí, le dijeron no vayan a guardar eso hasta que lo entiendan. Y ahorita vamos a ver por qué. Sino que dice que solamente se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿M? No que no se circunciden, o sea, él está diciendo, nosotros sí hemos hecho lo que tú nos pediste, que no los obliguemos a circuncidarse, que no los obliguemos a estar en las fiestas, que no los obliguemos a hacer todo lo que nos corresponde a nosotros, sino que se abstengan principalmente de esto para poder entrar ¿a qué? A la comunidad. Al momento de entrar a la comunidad, pues imagínense, ejemplo, creo que no sé si fue acá o en el otro grupo que les puse un ejemplo, pues imagínense ellos allá en medio del pueblo, en medio ya de la tierra o en medio de compartir ya entre judíos o entre aquellos que tienen la misma fe y en un momento a otro llegan y están allá partiendo en su casa, cogiendo el pescuezo del pollo y retorciéndolo, pues ¿qué es lo primero que va a llegar? Llega un judío de visita preciso y ¿qué dice? Este está loco, está haciendo algo que no debe hacer, venga, y empiezan los problemas, empiezan los roces, ¿sí? Y no solo eso, por lo menos de fornicación, recordemos que eso traía maldición, no solo para la persona, sino también para el pueblo en general. ¿M? ¿Por qué? Porque dañaba matrimonios, dañaba vidas, ¿sí? Y pues al hacer eso, pues iba a romper, iba a dañar la comunidad. Por eso es que estos cuatro primeros que vimos también hace, creo que en los primeros diapositivas que vimos de este tema, tratamos de este tema y les expliqué el por qué era necesario guardar estos cuatro mandamientos que ellos pusieron y que según hoy en día son estos los únicos que nos toca guardar, porque los otros somos libres. Los otros no tenemos que hacer nada. Le añadimos esto, el decálogo, bueno, no el decálogo, los 9 mandamientos, porque el de reposo no se guarda, y los dos que resume Yeshua, ¿cierto? El primer gran mandamiento y el segundo. Del resto, no tenemos que hacer eso para de contar lo demás, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Ahí estamos escogiendo lo que nos conviene y lo que nos conviene, ¿sí? A leyes a nivel moral que nos ayudan, que son casi toda la mayoría del decálogo, pues nos ayudan a no tener problemas con el otro, pues a nivel histórico, pues las hemos visto y decimos, no, pues esto me sirve más porque esto no, y empezamos a escoger qué es lo que me sirve de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a lo que yo quiero, ¿sí? Porque si decimos que ya la ley de Moisés está abrogada, pues para qué dar diezmos, para qué dar ofrendas, para qué... ¿Para qué decir que no tienes que robar? ¿Para qué decir que no tienes que adulterar? ¿Para qué decir todo esto? Pues para qué decir que solo tengo que adorar a un Dios, pues como la ley es inválida, pues puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, imagínense el problema que viene en cuanto al decir que la ley de Moisés pues está abrogada, porque todo lo que conocemos y todo lo que Yeshua hace a lo largo del Nuevo Testamento está escrito en la Torá, ¿cierto? Y pues lastimosamente lo han malinterpretado al igual que a Pablo. ¿M? Entonces, ¿por qué los gentiles solo tenían que guardar esos
solo 4 mandamientos. No es que solo tuvieran que guardar esos 4 mandamientos, ¿sí? Y esto recordemos que lo hicieron en el Concilio de Jerusalén. ¿Para qué? Porque estaba empezando a ver ese problema. Ay, ¿los circuncidamos? No los circuncidamos. ¿Los obligamos? No los obligamos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y fuera de eso, para esta época ya había pasado y ya había hecho el pueblo judío para la época de los macabeos, ya había hecho una conversión obligada del pueblo de la tribu de Edom, ¿sí? O bueno, de los edomitas, ¿sí? O descendientes de Esaú, hermano de Jacob, ¿sí? ¿Qué pasó con ellos? Lo hicieron a nivel forzado, no lo hicieron por convicción, no lo hicieron porque querían, y pues por eso viene la etapa de los Herodes vienen de los edomitas, y pues eso ¿qué trae? Consecuencias para el pueblo, porque los edomitas, este Herodes que subió, ¿qué quiso hacer? Matar a todos los niños menores de 2 años, solo porque sabía que el Mesías llegaba. ¿Cómo sabía? Pues porque conocía las escrituras, porque se decía ser judío, ¿sí? Imagínense. Pues de ahí viene también el conocimiento del por qué sabía que existía el Mesías, qué era la función que iba a cumplir, todo eso. Entonces, los Herodes realmente no era que no supieran, sabían muy bien las cosas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Se apartaron. ¿Por qué? Porque su conversión no era realmente voluntaria como la hemos hecho tú y yo, sino que los obligaron a convertirse, o más exactamente no a ellos, sino a sus antepasados, ¿sí? Y por eso es que acá Jacobo en Hechos 15 se levanta y dice, venga, no vamos a obligarlos, no podemos ser piedra de tropiezo para ellos. Si ellos realmente quieren venir a convertirse, pues tienen que cumplir, ¿qué? Estas 4 cosas. Pero no solo estas 4 cosas, no solo el abstenerse de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, sino también tenían que hacer lo que dice el siguiente verso. Porque acá es donde pasa y por eso es que malinterpretamos las escrituras, porque no leemos todo en contexto, ¿sí? Como lo vimos al principio, pues si la ley la sacamos del contexto, si lo que leemos pues lo metemos en otro contexto, en otra época, pues estamos distorsionando todo y más si no entendemos pues de qué se está tratando. Si miramos el siguiente verso, que es el 21 de Hechos 15, ¿qué dices? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Qué está diciendo? Bueno, que se abstengan de esos cuatro mandamientos principales, y como cada Shabbat van a tener que ir a la sinagoga, van a tener que ir a aprender de las escrituras, pues ¿qué van a hacer? Van a ir entendiendo, van a ir comprendiendo y van a ir aplicando a medida que vayan entendiendo y vayan comprendiendo, como lo hemos hecho cada uno de nosotros, ¿sí? Empezamos con la católica, seguimos con la cristiana, o bueno, si vienes de la católica directamente a raíces hebreas, pero pues en cada una de ellas que nos dice, absténgase de esto, ¿sí? Y te empieza a quitar el eterno, te van quitando poquito a poquito hasta que ya te empieza a mostrar lo mayor, ¿sí? Y eso fue lo que dijo Jacobo o Santiago, ¿sí? Entonces, imagínate, por eso la importancia de estar leyendo. Entonces, acá en Hechos 15, realmente no es que tengamos que guardar 4 mandamientos, sino que tenemos que empezar por ellos para poder ser unidos al pueblo, para no dañar a aquellos que ya están consagrados al Eterno, y nosotros poder tener por lo menos comunicación con otros, y asimismo empezar a crecer y ir y seguir estudiando cada Shabbat, cada día de reposo, cada día que el Eterno nos llamó a tener una cita con Él. ¿Para qué? Para seguir estudiando, para seguir aprendiendo y para seguir avanzando en lo que Él me está pidiendo, en cumplir su voluntad, más no la mía, más no la de Pepinito, Julanito, Sutanito, sino la de quién, la de Dios. ¿Listo?
A eso es a lo que nos está diciendo. Por eso es que cada vez y como lo leímos hace, no sé, al principio de este tema también, lo que dice que en cada día de reposo o en la cátedra de Moisés se lee las escrituras, se lee de Moisés, ¿cierto? Por eso lo principal es que ellos estén cumpliendo ¿qué? Lo que el sacerdote, lo que el fariseo, lo que el escriba mientras que esté ahí sentado declarando la ley de Moisés y enseñándola, eso era lo que tenían que hacer, pero no tenían que hacer conforme a los escribas y los fariseos, porque ellos ¿qué dicen? Dicen y no hacen, ¿sí? O sea, les gustaba enseñar, pero practicar poco, ¿sí? Eso era algo que ellos estaban diciendo, ¿sí? Entonces, por eso, recordar que para esta época, incluso no todos tenían un Tanakh como lo tenemos ahorita, incluso ni siquiera para la época de Yeshua se tenía un Tanakh en la casa. El que lo tuviera era porque era eh, de buena de buena, de buena posición, ya me está olvidando, de buena posición, de buena familia, tenía una familia con buenos recursos económicos y buenas entradas, y no todo el mundo lo tenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un trabajo caro, se hacían pergaminos, muchas veces en pieles, y eso por eso es que tenían que ir, ¿qué? Si querían conocer de Dios, si querían realmente seguirlo, pues, ¿qué tenían que hacer? Cada día de reposo, ir juiciositos a la sinagoga y escuchar todo el día del Eterno, estar allí pendientes, estar allí aprendiendo y tener una mente privilegiada para que no se les olvidara las escrituras, ¿sí? Porque imagínate, yo me acuerdo que cuando yo iba a la iglesia solo 2 horas, ya a las 3 horas después yo ya no me acordaba ni qué está o qué era lo que había predicado el pastor. No sé si ustedes se hayan acordado, ¿sí? La verdad no se me quedaba nada. ¿Por qué? Porque simplemente no tocaban las escrituras, sino tocaban un texto aquí y otro texto allí, ¿sí? Y por eso la importancia de ellos decirle tienen que ir cada día de reposo, poniendo atención, poniendo cuidado a lo que se está enseñando en cuanto a la ley de Moisés, cuanto a la ley que Dios estableció, ¿sí? Y pues eso es algo que se ha perdido a lo largo de la historia con el imperio, con todo esto que ha pasado, no solo con el imperio romano, con los anteriores y con toda la historia que pasó ya después. Ya hoy en día pues ya no estamos bajo un imperio como tal, pero sí estamos bajo, se puede decir como el pensamiento o la doctrina que trajeron todos estos imperios, ¿sí? De la cuales pues estamos muy metidos, tenemos mucho el catolicismo romano, protestante, todo esto de Grecia, todo esto de los diferentes imperios, pues eso nos han dañado un poquito la mente y nos han distorsionado realmente lo que el Eterno quiere. Por eso es que de ahí es donde tenemos que salir, desarraigarnos, por eso es que nos cuesta un poquito tanto seguir las escrituras porque es ir casi en contra de todo lo que nos han enseñado desde chiquitos, ¿sí? Por eso pues no podemos juzgar a aquellos que dicen, no, yo mi fe no la cambio, sino hasta cuando esté muerto, ¿sí? Muchos lo dicen así. Más que todos los católicos son muy arraigados, ¿sí? Y debido a lo que ha pasado a nivel histórico, ¿sí? Pues ese miedo infundado que se hizo desde tiempos muy antiguos, incluso con la Iglesia Católica cuando empezó, cuando los obligaron a los judíos a convertirse, pues ese miedo les quedó y pues se pasó de generación hasta generación que hoy en día uno dice, pero si tan fácil, hoy no hay problema, hoy no tienes problema con que te cambies de religión o empieces a entender y a escuchar las escrituras diciendo que su único libro importante es las escrituras, pero aún así no lo leen, no lo practican, no nada, ¿cierto? Y pues ahí es donde debemos estudiar muy bien y en vez de llegar a la gente o en vez de llegar a todos ellos y decirle, venga, es que mire, acá dice que esto, no, pues lo primero que debemos de hacer es que decir, venga, leamos las escrituras desde Génesis a Apocalipsis a ver qué es lo que nos enseña, a ver si lo que el curita te enseñó y a ver cómo lo podemos aplicar en la vida, ¿sí?
Es más fácil porque ellos van a estar un poquito más abiertos porque tú no los estás juzgando, no les estás diciendo, sino les estás diciendo, venga. Luego su libro base no es la Biblia, las escrituras, porque no lo leemos para conocerlo más y poder entender incluso lo que dice el cura. ¿No creen que ellos tendrían un poquito más de querer acercarse y de querer comprender más las escrituras antes de juzgarlo? Sí, si a ti te hubieran llegado, cuando te estaban invitando y te hubieran llegado con juzgamiento, ¿tú hubieras aceptado? Pues probablemente no, los hubieras echado de una vez, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia de estar estudiando, ¿qué? Todas las escrituras, ¿sí? No solo, no solo las cartas, no solo el Nuevo Testamento, sino mucho más el Antiguo Testamento, debido a que ahí están las bases de nuestra fe, ¿sí? Para poder comprender incluso lo que dice el Nuevo Testamento. Para esto y para entender realmente lo que Pablo quería que nosotros aprendiéramos y entendiéramos, pues Pablo Pedro después en una de sus cartas nos dice lo siguiente acerca de Pablo, ¿sí? Y dice en segunda de Pedro 3:15, este también ya lo vimos en el curso básico, pero es ahora importante estarlo recordando. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor ¿es para qué? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos, los ignorantes en qué? En el Antiguo Testamento. E inconstantes, es decir, que andan leyendo aquí, que andan picoteando de un lado para otro, ¿sí? No leen sistemáticamente, consecutivamente, sino que se saltan. Es decir, igual que un niño chiquito, en vez de enseñarle vocales, números, ya les estás enseñando a leer. ¿Cómo vas a saber leer si no sabes lo principal, cierto? Es lo mismo que están diciendo acá. Por eso dice que, ¿qué? Que tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Por qué las estábamos distorsionando? Porque no las entendíamos, porque estábamos sacando cosas o historias fuera de contexto. ¿Por qué? Porque éramos indoctos, porque éramos ¿qué? Inconstantes, ignorantes, no entendíamos lo que estaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo teníamos como abolido cuando realmente era totalmente válido, ¿sí? Por eso si nosotros nos consideramos realmente discípulos de Yeshua, es siervos de Yeshua, aquel que hace lo que su amo le pide que haga y sigue el ejemplo de su amo, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner mucho cuidado a lo que nos va a estar enseñando a lo largo de este sermón del monte y no solo eso, sino empezar a estudiar el Tanakh, empezar a conocer qué es lo que realmente nos está diciendo. Por eso ya en el verso 20 de Mateo 5 que nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, ¿qué? En el reino de los cielos. Pues ustedes me van a decir, uy, ¿cómo así que mayor? Si ellos conocían, si ellos guardaban, si ellos no sé qué, pues lastimosamente ellos no cumplían la escrita, cumplían casi siempre era ¿qué? La oral, ¿sí? Aquella que sus rabinos, aquella que sus líderes religiosos le decían, pero las escrituras brillaba por su ausencia, por así decirlo. Aunque ellos eran muy meticulosos a la hora de leer, a la hora de explicar, tenían muy bien el conocimiento, pero ¿qué pasaba? No lo practicaban realmente, ¿sí? En cuanto a la ley escrita. Por eso, en Mateo 23, que es uno de los capítulos donde Yeshua le dice y les dice, venga, es que ustedes hacen, pero no esto. Ustedes miren lo que están haciendo, ¿sí? Hipócritas, ¿qué es lo que están haciendo? Dicen que hagan esto y hacen lo contrario a lo que está escrito, ¿sí? Y ahí pone varios ejemplos. Y vamos a leer varios versos
Vamos a empezar por el verso 1 de Mateo 23, que dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, la misma cátedra que les mostré en diapositivas hace poquito, esa silla de como de cemento, en esa es la cátedra de Moisés, que dice, se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, no tienen evidencia de que realmente están practicando. Sí, digamos, son políticos. Los políticos prometen, venden, hacen y dicen, pero a la hora del té, pero a la hora de mostrar sus evidencias, pero a la hora cuando se necesita que realmente hagan, ¿qué pasa? No hacen nada, nos dejan solo con los pajaritos o con las ideas pintadas en el aire, pero el resto no las cumplen, ¿sí? No practicaban de corazón realmente lo que decían, solo repetían y repetían, pero no cumplían. ¿Y cuál es la obra que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros según Jeremías 31 y Ezequiel 37? ¿Qué es 36, perdón? ¿Qué es lo que tenía que hacer el Espíritu en nuestras vidas? El venir y qué? Cuando dice en Ezequiel 36 que dice que Él nos dará un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios vendrá sobre nuestras vidas y ¿qué va a hacer? Va a hacer que limpiemos nuestro corazón, fuera de eso que empecemos a estudiar, a escuchar las escrituras, nos va a convencer y ahí vamos a poner por obra lo que dicen las escrituras. Vamos a cumplir los mandamientos, ¿sí? Y si lo complementamos con Jeremías 31 del nuevo pacto, pues cuando venga el Espíritu de Dios, esté en nuestras vidas, nos convenza, estemos estudiando las escrituras, empecemos a aprenderlas, a entenderlas y después a practicarlas, ¿qué va a empezar a hacer? Dios va a empezar a escribir su ley en nuestra mente y en nuestros corazones y ahí sí vamos a ponerla por práctica, no porque nos obligaron, no porque nos dijeron, sino porque ¿qué? Porque queremos ser esclavos voluntariamente del Eterno. Queremos ser discípulos del Eterno, queremos ser siervos del Eterno, ¿sí? A eso es a lo que ya llega la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y ya no va a ser así en piedra ajena, aparte de mí, sino van a ser en donde? En mi corazón, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a ver esto, pues vamos a ver que para saber qué es lo que tenemos que hacer, pues vamos a ver eso en las siguientes sesiones, ¿sí? Vamos y hay algunos temores que se presentan realmente en nuestras vidas que nos impide hacer ciertos cambios en nuestros corazones o que nos impide realmente cambiar nuestras vidas. Y pueden haber dos errores que nosotros tenemos que empezar a corregir. El temor del cristiano, ¿sí? O sea, un temor de decir... ¿Será que me voy por allá? ¿Estoy haciendo lo correcto, no lo correcto? Ese temor que les entra, que porque hay, ¿y qué hago si yo le llevo la contraria al pastor que me va a decir que no sé qué, como si fuera él el Dios que esto, ¿sí? O el segundo error, creer que realmente guardamos las escrituras, ¿sí? Y pues a veces los cristianos o los evangélicos protestantes más que todo, guardan la mayoría de mandamientos incluso sin saberlo, ¿sí? Y uno los puede ver, hay unos hombres que realmente son muy genuinos en su fe, buscan realmente agradar a Dios y aunque no tienen todo el conocimiento pleno, definitivamente Dios les ha mostrado y ellos han podido caminar conforme a la voluntad del Eterno, sin aún saberlo, ¿cierto? Pero esos son dos errores que tenemos que corregir y ya que el Eterno nos está mostrando, ¿sí? Debemos tener
sentido común de realmente qué mandamientos puedo cumplir y qué no, porque a veces que por temor, a veces que por error realmente pensar si puedo o no puedo, pues a veces dejamos de aplicarlo, ¿sí? Y pues para eso tenemos que mirar cuáles de todos los mandamientos aplican para mi vida. Por lo menos va a haber mandamientos que son para las mujeres que Santiago no va a poder hacer, porque pues es hombre, ¿cierto? Lo mismo, nosotras como mujeres no vamos a poder hacer los mandamientos que le corresponden a los hombres porque definitivamente es opuesto, o sea, no cabemos en ese rol, ¿sí? O por lo menos cuando están los mandamientos acerca de los servicios o del servicio al templo, pues no lo vamos a poder cumplir. ¿Por qué? Porque ahorita no hay sacerdocio, porque ahorita no hay templo y tercero, no somos de la tribu de Leví, tampoco venimos del linaje de Aarón. Bueno, que lo sepamos, ¿no? Puede que sí, puede que no, no sabemos, pero hasta que no se nos revele, hasta que el Eterno nos diga, tú eres del linaje de Leví, de incluso, no solo del linaje de Leví, sino fuera eso del linaje de Aarón, eres sacerdote, pues ahí sí, como quien dice, ponte en la labor que te corresponde. Pero hasta el momento, como no tenemos eso con el conocimiento, pues hasta entonces no se cumplen o no se hacen parte de los mandamientos con relación al templo, ¿sí? Porque no hay cómo ofrecerlos. Y la otra es que hay leyes que son de pena capital, por lo menos cuando uno encuentra a una pareja en adulterio, a los dos, pues ¿qué se hace? Va y se apedrean, ¿sí? Esa es una pena capital, es decir, la pena de muerte. Eso pues tampoco lo podemos hacer porque realmente todavía no estamos gobernados a totalidad bajo el gobierno de Dios, ¿sí? Todavía estamos en las naciones. Todavía yo, colombiana, me tengo que regir por lo de Colombia. Todavía Roxana, que está en Panamá, pues se tiene que regir con lo de Panamá y así con cada uno de sus países, ¿cierto? No nos podemos tampoco saltar la ley de nuestro país, ya que no la ley de nuestro país vaya en contra de lo que Dios estipuló, ya ahí sí toca decirle qué pena, no te puedo seguir, tengo que hacer esto. Así nos cueste la vida, ¿sí? ¿Qué fue lo que Yeshua estuvo haciendo? ¿Qué fue lo que los discípulos, los apóstoles estaban haciendo? Que las leyes, los reyes empezaron a hacer cosas que no debían hacer, se levantaron para decirle, venga, usted está yendo en contra de las leyes que Dios puso, de las leyes de nuestro pueblo, está yendo en contra. ¿Y qué pasó por eso? Por mostrarles realmente lo que estaban haciendo mal. ¿Qué pasó? Pues lo mataron, ¿sí? Incluso no solo a nivel de nacionalidad, sino también a nivel de nuestras casas. Nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades, sea gubernamentales, estatales, de estudiantiles o de casa, incluso de nuestros padres, hasta cierto límite. El límite es ¿qué? Que no sobrepase y no me haga hacer cosas que van en contra de las escrituras. De lo contrario, yo tengo que obedecerlo porque Dios puso todas esas autoridades por una razón en nuestras vidas. Y esto nos lo enseña Daniel, ¿sí? Cuando estudiamos las 66 sesiones en el libro de Daniel, que dice que él pone como quita a reyes y a cada uno lo pone por una razón y por un fundamento principal. No somos quien para decir, este por qué lo puso, este no, porque pues estaríamos diciendo yo soy más sabio o soy más sabia que Dios, ¿sí? Y por eso lo importante es respetar las autoridades, que si están haciendo lo contrario, pues más bien ir ante el Eterno, antes de criticar, antes de pelear, pues ir ante el Eterno y orar por ellos y decirle, Dios mío, mira estas locuras que está haciendo mi presidente, mira lo que están haciendo, ayúdalo, dale la sabiduría, que no cometa más errores, que no se vaya en contra de tu pueblo. Bueno, todo eso ir y que sea el Eterno el que haga su obra, ¿no? En vez de estar criticando o peleando. Y recordar pues que nosotros
incluso desde la iglesia cristiana ya estábamos guardando incluso muchos de los mandamientos, ¿cierto? Nos esforzábamos por cumplir 9, según dice el día de reposo, lo podíamos sacar según como nosotros estuviéramos pensando, ¿cierto? Pero ya ahorita que entendemos, pues podemos saber y conectar todo lo que está hablando acerca de las escrituras que debemos de hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca? Estudiar minuciosamente las escrituras, conocer realmente si los discípulos, si Yeshua cambió el día de reposo, cambió todo eso para decir, bueno, sí, tienen razón, tengo que guardar el domingo, o realmente conocer las escrituras y decir, no, qué pena, acá me dice que Yeshua guardó el sábado, yo guardo el sábado porque él es mi maestro. No Constantino, no, no Julanito, no Sutanito, no usted que es mi pastor, tampoco, porque yo a usted no le puedo hacer caso, yo le voy a hacer caso es a quién, a Dios, ¿sí? Y con ese fundamento, pues créanme que no hay quien les pelee, o si es así, diga, bueno, sí, listo, yo le voy a poner cuidado, pero que toda la evidencia sea contrastada con las escrituras. Si no hay referencia a eso en las escrituras, qué pena, pero no lo puedo seguir, ¿sí? O tengo que buscar y tengo que mirar realmente si Dios me dice algo acerca de esto y vas de acuerdo a tu opinión. De lo contrario, ¿qué dice? No lo debo hacer, ¿sí? Por eso en Génesis 1:5 pues nos recuerda de cuándo a cuándo empieza el día de reposo, ¿cierto? Que es de tarde a tarde, ¿sí? Por eso empieza y dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. ¿Empezó por dónde? Por la tarde, lo que antes ni nos salía. Yo cuando empecé a estudiar todo esto, y leí eso que y fue la tarde, yo dije, ¿cómo no lo leí antes? O sea, está tan claro, tan literal, pero realmente se cumple lo que dice los profetas, más que todo en Isaías, que aunque nosotros quisiéramos entender, nos iba a ser difícil. ¿Por qué? Porque estábamos alejados de Dios. ¿Mm? Por eso es que cuando entendemos y cuando conocemos esto, podemos refutar muchos de los textos o muchas de las contradicciones o muchos de aquellas partes de la Biblia que tienen como diciendo, no, sí, mira, es que acá ellos estaban guardando el domingo. Pero el problema es que cuando estaban los discípulos reunidos, cuando Pablo se extendió, ¿sí? No me acuerdo el capítulo, si lo tienen, porfa, me lo avisan. Cuando Pablo se extendió y que incluso hubo uno que se durmió y murió y Pablo lo resucitó, ¿sí? ¿Qué pasó? Dice que había lámparas en el aposento, porque si era primera del mes, según en nuestro calendario, según lo que nosotros pensamos que era domingo, porque tenían antorchas encendidas, porque estaban reunidos en la noche, pues por lo mismo, porque era el mismo sábado, el mismo séptimo día, pero habían extendido la reunión. Sí, por lo menos acá en Colombia más o menos se termina, empieza a oscurecerse más o menos a las 6, ya ahorita ya a las 6:10 ya está casi oscuro. Entonces, entre ese tiempo y si nosotros alargamos a 7, 8 de la noche, pues ya que estaba haciendo, ya estoy en el día primero de la semana. ¿Sí? Según el calendario o según el día bíblico, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Por eso es que ellos estaban reunidos, por eso es que había lámparas encendidas, por eso es que ellos podían seguir estudiando. Por eso es que nosotros tenemos que mirar realmente de qué es lo que nos habla. Gracias, Solecito. En Hechos 29 nos habla de eso, incluso ahí lo tenía. ¿Listo? Entonces, imagínense, ¿sí? Si nosotros no leemos, por eso a veces nos es fácil coger un texto y sacarlo de contexto, inventarme mi historia y ¿qué estoy haciendo? Sacar todo, ¿sí? Es lo mismo que yo coger el cuento de Caperucita, el cuento de la Sirenita y el cuento de Pocahontas y me hago una historia, me armo una maroma que yo quiero y así ya tengo mi cuento y todos me lo van a creer. ¿Por qué? Porque yo lo digo, pero realmente tenemos que tener
en cuenta que en las escrituras no es así porque estoy jugando con algo mucho más que una palabra de hombre, si no estamos hablando de las palabras del Eterno, ¿sí? Y por eso tenemos que tener varios puntos principales como conclusión. El primero, todo cristiano o toda persona que siga a Yeshua, que diga seguir al Eterno y decir, Él es mi Señor, Él es el Rey de Reyes, ¿cierto? Y empiece a guardar la Torá, pues está haciendo y está cumpliendo lo que dice las Escrituras, ¿sí? Pero aquellos que realmente dicen no, no quiero seguir la Torá, es decir, digan son discípulos, digan quiero seguir al Eterno, pero solo cumplan 9 de 10 mandamientos, pues ¿qué pasa? Se quieren desconectar del pueblo de Israel. Y muchas veces uno le dice, no, pero es que tú ya eres de Israel. No, 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 qué pena, yo soy gentil. O sea, a qué están jugando, ¿sí? O sea, es algo que teníamos como ilógico, pero para nosotros nos hacía toda la lógica del mundo. Incluso yo mucho tiempo llegué a decir, no, yo soy gentil del pueblo de Dios, imagínate. Pues, sí, eso es de estar diciendo lo contrario, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta de esto, ¿listo? Nosotros mismos también convencernos y saber que ya no somos gentiles, ya somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Israel, somos aquellos que se dejan gobernar por Dios. Y la siguiente es que no podemos decir que todo judío que sí guarda la Torá ya están realmente salvos. No, porque realmente, ¿qué pasa? No es porque tú tengas la sangre judía, no es porque ellos tengan el ADN o vengan del linaje de Abraham, no es por eso o porque simplemente esté guardando los mandamientos, no por eso se va a hacer salvo. ¿M? Tanto el cristiano tiene que tener dos fundamentos, dos columnas de la fe, siempre se los he repetido y se los seguiré repitiendo, y lo mismo el judío, tiene que tener dos columnas en su fe, que son ¿qué? El Mesías y la Torá, el Mesías y las Escrituras, ¿sí? Si no tenemos estos dos fundamentos que van de la mano, no puede caminar el uno sin el otro. Es como decir, ponerle dos patas a una mesa, hagan de cuenta que se sostiene, ¿sí? Muy difícil, pero se sostiene, ¿sí? Pero allá quítenle una pata y ¿qué pasa? Se cae totalmente, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de tener nuestra fe, está basada en estos dos principios muy fundamentales que hacen las demás bases de nuestra fe, ¿vale?